Catalán, su servidor, representante de esta casa, tiene el gusto de presentar al señor Francesc Bosch, parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Madrid, i ens dirigirà una explicació força àmplia, una explicación suficientemente amplia al respecto de lo que vivimos hoy en día en nuestro país. Les agradecemos su presencia y pido un aplauso para el parlamentario. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí. Y igual lo que muchos de ustedes, especialmente los que están menos familiarizados con Cataluña y con lo que ahora está pasando en Cataluña, se preguntarán, bueno, ¿y qué mosca les ha picado a los catalanes ahora, en los últimos años? Pues miren, yo diría que les ha picado la mosca de la libertad. No es que no llevaran el sentimiento de libertad adentro, siempre lo hemos llevado, pero en los últimos años se ha exteriorizado de una forma tremenda, ¿no? Y bueno, eso es básicamente porque el pueblo de Cataluña, como cualquier otro pueblo del mundo, no es mejor que nadie, sin duda no es de ningún modo superior a ningún otro pueblo, pero no es menos que otros pueblos. Por lo tanto, pues siente de forma profunda, convencida, todos sus derechos como pueblo y está ahora mismo en un proceso de emancipación, de autodeterminación para decidir su futuro. Como tal vez saben, el presidente de Cataluña, de una Cataluña autónoma de momento, convocó para el 9 de noviembre un referéndum de autodeterminación de Cataluña para votar sí o no a la independencia de Cataluña. ¿Cuál es el problema? Porque hasta ahí pues no hay nada que no haya pasado en muchos otros lugares del mundo. En este caso el problema principal, a diferencia por ejemplo de lo que ha pasado en Escocia, donde se han puesto de acuerdo, pues en Cataluña el gobierno español dice que esa convocatoria es ilegal, dice que es imposible, que es una fantochada y otras cosas peores que por decoro no les voy a mencionar, pero que eso no se puede hacer y no se hará. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué pasará? La respuesta es que no lo sé, porque me dedico a la política y no a la futurología. Yo no sé lo que pasará. Pero yo les puedo decir qué motivos tenemos para llegar hasta donde hemos llegado y por qué pedimos esto y por qué insistiremos hasta el final y trabajaremos hasta el final y seguro que ese 9 de noviembre, ahora ya cercano, en Cataluña y en otros sitios fuera de Cataluña también, los catalanes nos despertaremos, nos levantaremos y ese día iremos a votar. Y quien lo quiera impedir, que lo intente. Porque votar por el futuro colectivo es un derecho, lo tenemos claro, y no somos menores de edad, y no nos gusta que nos traten como tales. ¿Por qué ahora precisamente? Bueno, en primer lugar, porque seguramente es la primera ocasión en la larga historia del pueblo catalán en que este ejercicio se puede hacer de forma pacífica, cívica, a través de las urnas. No saldrán los tanques del Estado español. Y si alguien tiene dudas al respecto, después abriremos un turno de preguntas también, y si quieren hablamos de detalles como este, ¿no? ¿Por qué estoy tan convencido que eso no sucederá? Bueno, en cualquier caso, no estamos en el año 36, pero lo que hacemos, dejémoslo muy claro, lo hacemos gracias a esa gente que vivió ese momento. Es decir, todos aquellos que dieron su vida
por las libertades de Cataluña, también están con nosotros. Y también nos escuchan. Desde hace siglos, 1714, los 300 años de esa efemérides de resistencia al absolutismo, se conmemora precisamente el mes de septiembre próximo. Todo lo que pasó también durante la Segunda República, con la Cataluña autónoma, y todos aquellos catalanes que lucharon y que perdieron y dieron la vida por algo tan sencillo como poder votar, como poder hablar su propio idioma. Todos aquellos que tuvieron que ir al exilio. Y aquí yo no les voy a hablar del tema porque entre ustedes hay gente que sabe muchísimo más que yo sobre el tema, pero lo compartimos. Compartimos el respeto por toda aquella gente que se lo dejó todo, defendiendo causas muy elementales. Y quien no fue al exilio, pues murió en la trinchera, o acabó en prisión, o fue represaliado, o acabó en la ruina, porque le hicieron la vida imposible en Cataluña. Claro, toda esa gente de alguna forma están aquí entre nosotros. Igual físicamente ya no están, ¿no? Pero están en nuestro corazón. Y están en esta sala. Y en este Orfeó Catalá de México, que tanto sabe, que tantas historias puede contar. Y lo tenemos que hacer por esa gente que nos están diciendo, y si escuchamos bien oímos sus voces, ¿no? Porque nos están diciendo, adelante, vosotros podéis, es el momento, por muy poco, por un infinitésimo sacrificio comparado con lo que hizo aquella generación, vosotros podéis llegar a la plenitud nacional, a la libertad, a la justicia social que aspiráis a conquistar. Y lo podéis hacer en paz, votando, ¿no? En primer lugar, lo hacemos por memoria histórica, por respeto a aquellos que permitieron que hoy nosotros estemos aquí todavía y que no hayamos desaparecido del mapa. También lo hacemos porque el presente ahora en Cataluña es duro. Es más duro que hace unos años. Y parece que puede serlo todavía más. Y en parte todo eso se debe a una crisis mediterránea, ¿no? Regional, de la zona. Pero en buena parte también se debe a la especial relación que tiene Cataluña con el poder español. Los gobiernos españoles, como ustedes saben, pues recaudan el 95% de los impuestos en Cataluña, y de esos impuestos que se van a Madrid, la mitad ya no vuelven. Claro, eso es un drenaje año tras año constante que empobrece Cataluña. En épocas de vacas gordas no se nota tanto. En épocas de crisis se nota mucho. Y entonces nos encontramos ahora mismo en una situación en Cataluña a través de la cual tenemos gente formada, gente joven, madura, capacitada, que no encuentra trabajo. Muchos de ellos han venido, por ejemplo, a México de nuevo a encontrar oportunidades. Y México de nuevo ha abierto los brazos con generosidad, como en la época de Cárdenas también, para que esta gente pues aquí encuentren oportunidades que ahí ya no se encuentran. Y a otras partes del mundo se está produciendo una segunda diáspora de talentos, esta vez por motivos económicos, pues que están saliendo del país. Y entendemos que eso, con la oportunidad de un auténtico autogobierno, de una soberanía económica y política, no tendría por qué ser así. Hay suficientes recursos, se generan bastantes recursos en Cataluña, como saben, una economía próspera, que produce muchos recursos públicos, y todo eso podría servir pues, para combatir el paro, para ayudar a crear empresa, para ayudar a los hospitales, a las escuelas, a las universidades, y mantener ese estado del bienestar que es tan importante para nosotros. Y no se puede hacer por ese drenaje económico y fiscal que se está produciendo, ¿no? Y que algunos llamamos expolio, auténtico expolio económico.
nos contaban, siempre nos han contado que eso es por solidaridad y que ese dinero, bueno, sale de Cataluña, pero va a zonas más pobres dentro del Reino de España. Como diputado en Madrid, yo les puedo decir que eso es mentira. No es cierto. No es cierto. Igual lo fue en otro momento, pero ahora mismo no es cierto. ¿Dónde va el dinero, los impuestos con los que Cataluña, de forma ardua y generosa, contribuye a las arcas generales? Pues básicamente se van a actividades improductivas como, por ejemplo, sostener la Casa Real, la monarquía española, que no la hemos votado. Pequeño detalle. Se van, por ejemplo, a cubrir, pues, banca privada, que ha entrado en bancarrota y que está siendo sostenida con dinero público, dinero de los contribuyentes. Unos 30.000 millones de euros, que es mucho dinero, mucho. Es todo el presupuesto del gobierno catalán, por entendernos. Todo eso para aguantar bancos que si no se caerían, bancos privados, de los amigos de aquellos que están en el poder. O a cubrir la deuda, por ejemplo. O al gasto militar. Ahora mismo el gobierno español tiene 83 cazas Eurofighter 2000 que están contratados y que se están pagando. Cada uno de esos cazas vale 150 millones de euros, que es más o menos el equivalente a lo que cuesta una universidad entera. Una universidad entera. Un avión de esos. Y la pregunta es, ¿para qué necesitamos cazas? ¿Para cazar elefantes? ¿Para que la monarquía española cace elefantes? Otro ejemplo, submarinos de la serie S-80. Cada uno de estos vale 450 millones de euros. 3 universidades. O 10 hospitales buenos. Y son submarinos que además hemos descubierto que, que se hunden. Y ustedes dirán, bueno, los submarinos tienen que hundirse, es normal, ¿no? Pero es que pues no flotan. Y es problemático. Entonces, la pregunta es, si un submarino que no flota cuesta 10 hospitales, ¿cuántos hospitales cuesta un submarino que sí que flota? Pues ya se lo digo yo, 15. Entonces, no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para las escuelas, no hay dinero para combatir el paro, todo eso no existe, ¿no? O sea, pero sí que hay dinero para submarinos que no flotan. Vale. Todo eso es un conjunto de agravios que la gente los siente, y lo siente con dolor, y lo siente en su piel. Y la gente piensa, ¿una Cataluña soberana que administrara sus recursos haría las cosas así? Y estamos convencidos de que no, de que una Cataluña soberana independiente no tendría un ejército como el español, no tendría una monarquía, ya se lo aseguro yo, porque históricamente las testas coronadas no son nuestro plato predilecto. Sería diferente. Igual pues tendría otros problemas, ¿no? Pero esos no. Y entonces eso también está alimentando esta ansia de libertad de la cual les hablaba. Y un último elemento, y yo ya pues no me alargaría más porque tengo muchas ganas de que ustedes pregunten y participen, ¿no? Pero un último elemento que para mí sería el determinante, ¿no? El más importante de todos, que no es el pasado o aquellos que nos han precedido, que no es la dureza y la precariedad del momento actual, que también, todo es muy importante, todo eso pesa mucho, ¿eh? Pero lo que más pesa, yo creo en estos momentos, lo que más mueve este proceso en Cataluña es el futuro. Es decir, ¿dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos? Porque de repente, pues, seguro que ustedes todos han tenido ese momento de lucidez mágica en la vida, ¿no? En el que se preguntan, bueno, ¿y qué hemos venido a hacer a este mundo? ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? ¿No? Y bueno, pues cada uno tendrá su explicación para escapar un poco de la absurdidad existencial que muchas veces sentimos. Pero yo creo que ahora mismo hay mucha gente, muchísima, igual hay millones de personas en Cataluña que empiezan a encontrar un sentido
a lo que están haciendo, pensando que son capaces, serán capaces de construir un mundo mejor, de dejar a nuestros hijos y a las generaciones que vendrán algo mejor de lo que nos hemos encontrado. Porque existe la posibilidad real de que eso no ocurra y de que acabemos dejando un mundo peor del que nos hemos encontrado nosotros, del que vimos nosotros cuando nacimos en este planeta. Y claro, eso es una responsabilidad, es una carga de responsabilidad que es muy dura de llevar, no la queremos. Queremos dejar algo mejor de lo que nos encontramos. Y queremos que, pues, en ese ejercicio de asumir nuestra mayoría de edad, de que no nos dicten lo que podemos y lo que no podemos hacer de forma pacífica y democrática, pues asumir esta emancipación. Es bastante corriente la frase esa o la expresión esa por parte del gobierno español de no lo podréis hacer y no os lo permitiremos, no os dejaremos votar en referéndum sobre el futuro de Cataluña. Incluso muchos catalanes, algunos convencidos, ¿no?, que lo quieren hacer, dicen, no, es que está difícil porque no nos dejarán. Y yo lo que les digo a toda esta gente, que me parece elemental, ¿no?, les digo, oye, pero ¿qué significa esa expresión? No nos dejarán. Eso es una expresión de menor de edad. Es una expresión de crío, ¿no? De, bueno, ¿y papá me dejará coger ese caramelo? No, tenemos derecho a votar. Tenemos derecho a votar sobre una cuestión política, eminentemente política. No estamos hablando de la existencia de Dios, no estamos hablando de la ley de la gravedad, de cosas religiosas, científicas, no. Estamos hablando de intervenir colectivamente y participar en nuestro gobierno y en el gobierno de la sociedad que queremos y en construir el país del futuro. Eso es político, tenemos derecho a hacerlo. Por lo tanto, lo haremos. Claro que lo haremos. Y la pregunta es la contraria, es ¿qué piensan hacer ellos contra el voto? Porque lo normal es votar. Lo normal no es sabotear las urnas, impedir que la gente vote. Lo normal es ir a las urnas y que la gente mande, que el pueblo mande, de forma tranquila, serena, a través de las urnas. Y la gente que tuvo que salir de Cataluña cuando la dictadura militar, ¿me oís bien? Porque esto sube y baja. ¿Sí? ¿Sí? Que tuvo que salir, saben perfectamente el valor que tiene eso y cómo es de elemental y cómo hay que defenderlo. Y hay que defenderlo con uñas y dientes, si hace falta, legítimamente. Claro que votaremos. Es nuestro derecho. Y si nos lo impiden de una forma, con una fórmula determinada, pues ya buscaremos otra fórmula para que sea posible. Estamos en el siglo XXI y ahí estamos en Europa occidental, en un entorno democrático. Y nosotros creemos en el futuro y queremos un mundo mejor y creemos que mejorar las cosas pasa por esa asunción de la mayoría de edad, por decidir nuestro futuro. Por tanto, lo haremos. Lo haremos. Y ese es el mejor favor que les haremos a nuestros hijos y a la gente joven que va subiendo, que sube y que crece muy rápido, y que algún día nos mirarán a los ojos, o nos mirarán de más arriba, porque son cada vez más altos, y nos dirán, bueno, tú en aquel momento, ¿qué hiciste? Cuando se convocó ese acto en el Orfeo Catalán, cuando os pidieron, por ejemplo, a la gente de la Asamblea Nacional de Cataluña, pues también hablaremos, ¿no?, de la gente de la ANC, que están aquí también recogiendo apoyos para el voto, todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? ¿Tú qué hiciste? Y nos lo pedirán. ¿Tú participaste? ¿Tú estuviste a la altura de lo que te pedía la historia, de lo que te pedía el país, de lo que te pedía la sociedad, de lo que te pedía la libertad? ¿Sí o no? ¿Tú qué hiciste? Nos lo preguntarán. Y nosotros debemos poder decir, con todo el amor propio, el orgullo, con todo el privilegio de estar en este momento y de asumir nuestra condición de personas libres, debemos poder decir, pues yo hice lo que tocaba
y un poquitín más. ¿Verdad que sí? Doncs moltes gràcies per la vostra paciència, moltes gràcies, molt privilegiat de ser a l'Orfeó Català de Mèxic, que per mi és un temple de la llibertat. Moltes gràcies per convidar-me, donar-me l'oportunitat de parlar. Visca Catalunya lliure! A contemplar aquestes hores que t'alegren. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Tothom té un paperet? Sí. No? Sí, no? Això no podem votar. Aquesta organització... No se puede votar. De acuerdo, yo no puedo estar por todo. O sea, tienen caramelos, ¿verdad? ¿Que nadie más quiere votar? Voy a compartir los canales. Hombre, sí, sí, voto. Les seré sobats, l'urina, tinc la urna, les seré baix, per qui vulgui votar. Com que cada camí potser és més fàcil, no? Perquè és que aquí no... Tan rico no queda. No, yo que sí, voto hasta 2 veces. Pregunten. Gràcies. A veure, si comencem amb les preguntes. A veure, encara que faig arribar el micròfon. Diria que parlar català no parlaré castellà perquè tinc un to. Primer que res, molta claritat en la seva expressió. Segona, una situació que lògicament tenia tant l'hora que apareix. Jo sento que aquest problema principal és l'enemic que tenim, que és el govern central d'Espanya. El govern central d'Espanya, lògicament, no voldrà perdre els calés que ens estan robant. Per què? Perquè aquests calés són molt importants, ja ho deia Napoleó. No són els ideals patriòtics, el cas de les guerres, sinó sempre no, fan la guerra. És a dir, l'aspecte econòmic és molt important i això ho tindríem que veure perquè es defensaran, òbviament, ningú si li agrada que us veig aquests milions de milions de caràcters. L'altra cosa és, quina és l'actitud internacional en aquesta situació? Què pensen els governs d'Europa, què pensen els Estats Units, què pensa Anglaterra, què pensa Canadà, els mitjans d'aquestes nacions, els seus diaris, els seus revistes, els seus canals de televisió, què opinen sobre això? Què opina el clero de Catalunya? Perquè també és una força que tradicionalment ha sigut, si bé ja és clar, o que ja va parlant, però també és molt important. És a dir, quina és l'actitud internacional al voltant de la nostra posició d'independència? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sobre el tema
Del clero tengo poco que decir, sostenemos que básicamente aquí lo que hay que respetar es la división y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y entonces creo que, aunque no siempre se respeta, pero creemos que hay que, al menos yo por mi parte y la gente de mi partido, intentamos respetar, no interferir en cuestiones que no son las que nos tocan. En cuanto al tema internacional, ahí sí que tenemos un punto muy importante. Entonces, pues por ejemplo, este viaje que yo he hecho a México básicamente se debe a esa necesidad de internacionalizar, de difundir el proceso que está viviendo Cataluña, de entrada para informar, ¿no? Y aquí tenemos pues un diputado del Estado de México, tenemos también periodistas, ¿no? Tenemos gente que son muy valiosas para este esfuerzo que estamos realizando, no porque queramos pues, convencer a nadie, ni cambiar el pensamiento de nadie, sino simplemente para que la información llegue y para que nuestra perspectiva también sea escuchada. A veces la única perspectiva que llega es la del gobierno español, la oficial, y por lo tanto es bueno que la gente disponga de informaciones contrastadas para tomar una mejor decisión. Yo como diputado en Madrid, uno de los trabajos que hacemos con toda discreción, que es como debe ser, es ir a visitar pues, las legaciones extranjeras, embajadas, etc. El embajador de México, de todas partes, todos los embajadores importantes, vamos a hablar con ellos y les explicamos pues, que nosotros lo vemos como un proceso legítimo, democrático y que, bueno, con un problema, que es que el gobierno español, el poder español, porque es más que el gobierno, son instituciones como instituciones judiciales y también el poder mediático también, ¿no? Es todo un conglomerado, están en contra, lo quieren frenar y bloquear como sea, ¿no? Y vamos a explicar esto, la situación que nosotros vemos, tal como la vemos y qué pensamos hacer. Hay mucho interés, o sea, todavía no nos hemos encontrado nadie que diga no, aquí puerta cerrada, no entráis, no queremos saber vuestra opinión. Todo lo contrario, hay mucha inquietud e interés. Ahora bien, también debo deciros que de momento la respuesta es, a ver, no podéis pretender los catalanes que desde fuera os hagamos vuestro trabajo. Vosotros tenéis vuestra función, que es conseguir un mandato popular. O sea, para decirlo claramente, tenéis que saber y demostrar lo que quiere la gente. ¿Y cómo se hace eso? Pues en las urnas votando. ¿Cómo se sabe si hay mayoría de catalanes que quieren la independencia o no? ¿O es una minoría? Pues solo se puede saber de una manera, que es la mejor de las encuestas imaginables, que es convocando a todo el pueblo para que se expresen las urnas. Y por eso lo queremos hacer, entre otras cosas, para saber qué piensa la gente. Y entonces nos dicen, la gente de fuera, embajadores y tal, y cuando tengan ese mandato democrático, esa expresión que dimana del pueblo, vienen aquí, pues nos llaman al timbre, les volveremos a abrir la puerta, por supuesto, y hablaremos con otra perspectiva, depende de lo que haya votado la gente. Entonces sí que si nos piden, reconocerían a una Cataluña soberana, sí o no, entonces ya entramos en otra fase, pero de momento esa fase no ha llegado. Por lo tanto, de momento, este viaje a México, todos los contactos que tenemos con otras potencias, países, gobiernos internacionales, son informativos y exploratorios y preparatorios, si quieren, ¿no? Pero sí, se está haciendo, y se está haciendo con tanta competencia y talento como podemos, y de forma tranquila y sin hacer ruido, que es como se debe hacer esto. O sea, el problema que nos explica de Cataluña efectivamente es un problema del déficit fiscal, que es muy grave, pero no es Cataluña la única autonomía de España que la tiene. Madrid mismo ya se ha quejado, Baleares siempre lo ha tenido, y inclusive he oído que Valencia empieza a tenerla, por lo menos a quejarse, y empezar a pelear por lo menos de tener el
ferrocarril que pasa hasta el AVE que debería de ir por la frontera. O sea, por un lado no es un problema exclusivo. El segundo, que era, yo ignoraba, yo siempre veía que el dinero iba a dar a solidaridad, pero si no está yendo solidaridad, se la están repartiendo en la oligarquía, pues los que están mal, o sea, aquellos que deberían de ser ayudados, también tienen una muy justificada queja. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el problema se tiene que plantear lo que llamaríamos enclave catalán, cuando es un problema claramente español? O sea, no ven los políticos catalanes que tendrían mucha más fuerza si lograran, a través de un discurso diferente, más español, jalar también la opinión pública del resto de España, que hoy en día, la verdad es que están bastante en contra de nosotros. O sea, nos ven como seres raros, como seres que los despreciamos, en fin. Y no es así. O sea, nuestro problema no es con el pueblo español, es con esa oligarquía. Y sería la manera de desmontar esa oligarquía. Esa es la pregunta, ¿por qué lo hacen? Yo estaría de acuerdo en el diagnóstico, y de hecho, igual no me he acabado de expresar bien, pero yo considero que el tema económico o el tema lingüístico, cultural e histórico son muy importantes, pero no son los más importantes. Es decir, no son el motor de lo que estamos viviendo ahora en Cataluña. Son carburante. Y vas añadiendo carburante y la sensación de agravio económico, de discriminación, entiende más y da más empuje y más fuerza al auténtico motor. ¿El auténtico motor cuál es? El de un pueblo, una nación, que se siente como tal y que quiere decidir su futuro. Es un empuje de derechos democráticos. Yo creo que eso ahora mismo es lo que realmente tiene más fuerza en ese proceso. Y lo otro alimenta ese nervio central, ¿no? ¿Por qué Madrid, por ejemplo, que es cierto, tienen un problema similar, aunque Madrid es capital y es difícil comparar, porque la capitalidad también da unos ingresos extra que no se computan? Bueno, es un poco complicado, pero por ejemplo, por dar un ejemplo y lo entenderán de seguida. El Museo del Prado, cuando se hacen las cuentas fiscales, el Museo del Prado o la División Acorazada Brunete, que está muy cerca de Madrid, pues eso se cuenta que beneficia a toda la población de toda España. Y no se computa como algo que beneficia solo a Madrid, cuando está radicado en Madrid, y evidentemente es ahí donde se produce el gasto del Estado, donde se invierte el dinero. En cambio, a la hora de contarlo, pues se distribuye. Por lo tanto, en el caso de una capitalidad, como una capital se considera que ofrece servicios a todo el mundo, a todo el Estado, lo cuentan de manera distinta y eso distorsiona un poco las cuentas que se hacen en Madrid en comparación con las que se hacen en otros sitios. Pero bueno, da igual, supongamos que sí, que es así, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que yo sepa, Madrid no se considera nación y no tiene previsto ni ha pedido celebrar un referéndum para su independencia. Tienen todo el derecho al mundo si quieren, pero no sienten esa necesidad porque no se ven a sí mismos como una parte soberana, ¿no? Y en cambio en Cataluña sí, la gente lo ve así. Entonces, allí hay una voluntad colectiva que también es importante, o que es, diría yo, lo más importante. Lo más importante es lo que quiere la gente, porque la gente es quien manda y quien debe mandar en democracia. Entonces, claro, usted comenta que por qué no participamos en un esfuerzo colectivo, ya que el problema no es únicamente catalán, y es verdad, aunque insisto, hay diferencias claramente catalanas, ¿no? Pero hay otras partes donde también se acusa a alguno de estos problemas, y el económico de forma notable. Bueno, por dos razones. La primera es que se ha hecho y se ha intentado repetidamente. Llevamos como mínimo todo, pues la época que llevamos en democracia parlamentaria, desde el año 78, digamos, o sea, 35 años, intentando encontrar el encaje de Cataluña en España. Y la última ocasión fue la del Estatut de Cataluña del 2006, que iba hacia un diseño genuinamente federal de Cataluña dentro de España,
Y eso fue votado por la gente, fue votado por el Parlamento de Cataluña, fue votado por el Parlamento español, y después los tribunales, muy politizados, como usted sabe, el Tribunal Constitucional, pues va y se lo carga. Y eso produjo una frustración tan tremenda que hoy en día en Cataluña prácticamente no quedan federalistas. Porque la sensación es que no hay nada que hacer, que eso ya es imposible, que la dinámica de esta oligarquía española que usted cita y del poder español en general no permite ese tipo de libertad nacional o económica para Cataluña. Y la gente se ha ido desengañando en masa, y ahora mismo pues hay que escarbar bajo las piedras e incluso así encontrar a alguien que esté convencido de esa vía, esa tercera vía federalista en Cataluña es cada vez más imposible, ¿no? Entonces sí que existe la sensación de que hoy en día defender esa opción, que hasta ahora era casi dominante, pues ahora la sensación es que eso es perder el tiempo. Y se está, pues en ese sentido se están aclarando mucho las cosas entre los que quieren permanecer en España y los que no, punto, ya está. Y en medio ya casi no queda nadie, ¿no? Bueno, las cosas son así, y hace 35 años que se intenta con gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro y de extremo centro, y no funciona, no ha funcionado. Y de ahí viene ese desengaño y esa nueva situación. La otra cuestión es que, vamos a ver, Cataluña ya ha proferido su grito, como en México. Y lo hizo en septiembre del 2012, inmensa manifestación, millones de personas en Barcelona pidiendo la independencia. Lo hizo en 2013, una cadena humana de punta a punta de Cataluña, también millones de personas pidiendo la independencia. Es un grito, es un clamor popular a favor de la independencia. Entonces la gente lo quiere. Y usted, claro, eso también, y si quieren, pues se miran la hemeroteca y lo verán, también se les decía a los mexicanos en 1810, ¿no? Bueno, pero vamos a arreglarlo entre todos, porque esto es un tema que también implica a España, y la Constitución de Cádiz del 1812 decía que españoles son los españoles de ambos hemisferios, es decir, los americanos también son españoles, y los problemas son problemas de absolutismo, los problemas de la tierra, de la distribución de la riqueza, todo eso afectaba a todo el mundo. Y constantemente se decía desde Madrid, vamos a arreglarlo entre todos, no os vayáis. Y la gente va y se larga. ¿Por qué? Pues porque lo quieren. Y porque tienen todo el derecho del mundo. Y porque los pueblos tienen eso que se llama el derecho a la libre determinación. Y si quieren emprender su propio camino, como la gente cuando se hace mayor de edad y se emancipa, pues tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no? Y nos encontramos ahora mismo con ese escenario en que parece que en Cataluña la gente lo tiene bastante decidido. Falta votar para saber exactamente cuál es la proporción, y pedimos algo tan simple como eso, poder votar para ver si efectivamente pues la gente lo tiene tan claro, ¿no? Hay una anécdota del Nobel Ramón y Cajal, que fue un Nobel español de medicina, y cuando se fue a Estocolmo a recoger el premio en 1906, se acababa de proclamar la independencia de Noruega. Noruega se había separado de Suecia. Y él fue a Suecia, a Estocolmo, y ahí con los académicos suecos, ¿no? Les dije, bueno, pero esto ¿cómo lo han consentido? ¿Cómo han permitido ustedes que se separara Noruega? Nosotros estuvimos ahí con México, con Argentina, con Cuba, y eso lo defendimos pues con los cañones y con los galones, y con las uñas y con los dientes, porque somos muy machos, y porque esto no se puede permitir. O sea, las secesiones, los separatismos, todo esto, pues el orgullo patrio español y tal, no lo puede consentir, no se puede... ¿Cómo ustedes han permitido esta despachatez de los noruegos que se han largado del reino de Suecia? Bueno, les pegó una bronca a los pobres académicos suecos, ¿no? O sea, escandinavos, educados y tal, rubitos, y al final, claro, no sabían qué decirle, y al final sale uno de estas personas tan civilizadas, estos bálticos tan discretos y tal, y le dice, bueno, pues lo consentimos y se lo permitimos porque es lo que ellos querían, porque es lo que los noruegos querían, por eso se lo permitimos. Y eso que es de un sentido común y de una sabiduría tremenda, parece ser que al poder español, que no el pueblo español, pues si quieren hablamos de la distinción, que es muy importante, porque la gente a veces no piensa exactamente igual que
en España que el poder, ¿no? Y el poder español es una cosa que no puede asimilar, ¿no? Cuesta mucho. Yo tendría dos preguntas, y es, la primera, si la consulta no procediera por la fuerza, ¿qué plan B tendría el movimiento? Y segunda, el caso Crimea, que hoy están votando, que quieren volver a hacer usos, ¿qué va a afectar sobre la validez de los referéndums? El caso de Crimea, el Financial Times, el New York Times, el Washington Post, toda la prensa destacada financiera, en editoriales en las últimas semanas, ha dicho ya muy claramente que para ellos eso no tiene ninguna relación con Cataluña. Incluso alguno ha hecho alguna editorial muy simpática diciendo que lo de Crimea está muy mal hecho y que no es permisible, y que si quieren hacer bien un referéndum, que lo hagan como los catalanes o como los escoceses, ¿no? O como los quebecuas. Ha salido alguna editorial así de explícita, ¿no? Bueno, pues yo estaría con esa gente, ¿eh? No en todo, no estoy en todo con la prensa financiera internacional, pero en ese tema yo sí les daría la razón. Por una cuestión muy simple, me parece, y que yo creo que compartiremos bastante, ¿no? Y es que las armas y las urnas no son lo mismo. Un proceso por las armas no es legítimo como un proceso por las urnas. Y tenemos la suerte, algunos pensarán que es una desgracia, pero yo creo que es una gran suerte, que en Cataluña entendemos muy poco en armas, históricamente, ¿eh? Desde hace 300 años que todas las guerras las hemos perdido. Así estamos, ¿no? Hemos ganado certámenes de poesía y cosas así, pero las guerras no. Entonces, el único arma que los catalanes realmente sabemos manejar bien es el control remoto de la televisión. El mando de la Wii, ahora los niños, ¿no? Es la única arma que sabemos manejar, ¿no? Y como ni sabemos, ni creemos en ello, ni tenemos armas, ni nos lo podemos permitir, pues nos centramos en las urnas. Y eso es una gran suerte, creo yo. Y eso hace que el proceso de Crimea, que está bajo la sombra de los tanques, no tenga nada que ver con lo que está pasando en Cataluña o en Escocia. Y ahí sí que hay similitudes, ¿no? Porque también hay diferencias. Y la otra pregunta... sí, el plan B y todo eso. El plan A es el 9 de noviembre ir a votar sobre la independencia de Cataluña. ¿Vale? El plan B es el 9 de noviembre ir a votar sobre la independencia de Cataluña. El plan B es... El plan C, perdón. El plan C es el 9 de noviembre ir a votar sobre la independencia de Cataluña. ¿Quieren que os cuente el plan D, E, F y G? No hace falta. ¿Por qué? ¿Porque somos así de obcecados y tenemos la cabeza cuadrada y tal? No, porque eso es lo más valioso que tenemos. La democracia, el voto. Lo que no podemos hacer... O sea, yo no puedo venir aquí a hablar con ustedes y decirles, bueno, antes de mojarnos, tiraremos la toalla. No, vamos a mojarnos. Porque eso es lo más precioso, es un tesoro, es lo más valioso que tenemos. Que la gente se pronuncie, que la gente mande. Que nos dicen que si proseguimos en ese empeño, el gobierno español, Mariano Rajoy, toda esa gente que gritarán y chillarán mucho, pues que griten y chillen, me sabe mal, ¿eh? No, yo no quiero pues ni enemistarme con nadie, ni hacer enfadar a nadie, ¿no? Ni enojar a nadie, pero bueno, ¿qué quieres hacer? Es nuestro derecho, ¿no? Y que si proseguimos y seguimos adelante, ¿no? Empecinados y ¿no? Tozudos y dispuestos a cumplir con esa cita y con ese derecho democrático y tal, que gritarán y chillarán todavía más, pues que griten y chillen todavía más. ¿Qué quieren que les diga? Ya nos pondremos tapones en los oídos, no sé, ya haremos algo. Lo único que puede pasar es que al final alguien quiera parar este proceso cívico en las urnas, que lo quiera frenar e impedir
con un uso de la fuerza o por fuerza mayor. Vale. Si eso sucede, espero que ustedes aquí pues me vuelvan a coger con los brazos abiertos, pueda estar aquí, pueda estar tranquilo entre ustedes. No, o sea, lo que haremos en ese momento, en el momento que haya un uso de la fuerza, y no estoy hablando de los tanques, que yo creo que es imposible, pero cualquier otro uso de la fuerza, suspensión de alguna institución, pues encarcelamiento de algún dirigente, cosas de estas, entraríamos en una fase de conflictividad internacional. Y eso les perjudica. Al gobierno español les perjudica porque no quieren internacional en tema, no quieren tener árbitros de la Unión Europea o de Naciones Unidas o de lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que empujar lo más valioso que tenemos, nos lo creemos y lo empujamos hasta las últimas consecuencias democráticas. Y por eso decimos, el día 9 de noviembre nos levantaremos con la papeleta en la mano e iremos a votar. ¿Qué pasará en el colegio cuando vayamos a votar en el colegio electoral? Pues yo espero que nada. Y espero que todo el mundo pueda ejercer su derecho. Pero si pasa algo, lo elevaremos a la comunidad internacional para que intervenga. Previamente no hay censo electoral para votar. Claro que hay censo electoral. ¿Cómo no va a haber? No a disposición de la Generalitat. ¿Cómo que no? Sí. A ver, sí, eso es como un mito que se ha creado. O sea, la Generalitat ha celebrado como 15 procesos electorales, entre ellos 2 referéndums. El del Estatut del 79 y el del Estatut del 2006. Claro que tiene un censo. Lo que es cierto es que el censo actualizado debe ser cedido o autorizado por el Estado español, pero estamos en las mismas. No os daremos permiso, chillaremos mucho, diremos que esto es ilegal y que es una fantochada. Bueno, pero el censo está ahí. Lo único que puede pasar es que esté un poquillo desfasado. Pero claro que se dispone del censo. Sí, no hay problema. Señor del Bosque, muchas gracias por venir. A mí me viene convencido. Quería aprovechar lo que comentaban del motor de la sociedad antes y que todos tenemos que contribuir. También estoy muy de acuerdo. Creo que hay una parte del motor que quizás nos están dando más y entre todos tendríamos que ayudar, que quizás el catalán castellano parlante que el déficit fiscal ya lo he dicho tantas veces que le aburre, ¿no? Entonces, aprovechando aquí que está usted aquí, específicamente aquí, que es donde yo creo que es donde tendríamos un referéndum ganador o muy ganador, ¿qué le podríamos decir a esa persona? Que no soy yo, pero ¿qué le podríamos decir a esa persona para convencerlo de ciudadano a ciudadano? Pues hay muchos catalanes castellanoparlantes que ya están convencidos y hay muchos más que están reflexionando sobre el tema, legítimamente, es un tema importante para todo el mundo. Y también, pues sin duda, habrá bastantes que están en contra de la independencia de Cataluña, que seguirán estando. Yo creo que lo mejor que se le puede decir a toda esa gente, como también a los catalanoparlantes, ¿no?, es que son ciudadanos de Cataluña, con todos los derechos, y que el llamarlos a votar no puede ser, no es nunca una falta de respeto, es todo lo contrario. Queremos que voten los del sí, los del no, bueno, los del sí, los del sí no, porque es una doble pregunta, si quieren después se la explico, un poco complicada, y que algunos ya conocen. Los que quieren votar en blanco, o sea, no es que montemos un aquelarre para que se diviertan los independentistas, ¿no? Es que realmente queremos saber qué piensa la gente. Y eso se aplica a todo el mundo. Los que están convencidos y los que no. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que decir es eso. En esta fiesta cabe todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo que vive y trabaja en Cataluña, ¿no? Y los que son catalanes y que están, pues, residiendo por lo que sea fuera de Cataluña. A partir de ahí, convencerlos. Bueno, no sé si realmente tenemos que comerle el coco a la gente, como se dice vulgarmente, ¿no? La gente ya es mayorcita, ya sabrán reflexionar. Y además existe aquí una cuestión que nos está ayudando bastante, que es esta cerrazón, ¿no?, del poder español.
es esta continua amenaza y boicot, y también hasta cierto punto desprecio, diciendo que los catalanes, si nos independizamos, pues caeremos en un agujero negro, o nos arruinaremos, o porque somos tan tontos que ni tan solo sabremos gestionar nuestro propio país, ¿no? De que nos pegarán una patada y nos sacarán de la Unión Europea, todas estas cosas, o que la gente ya no cobrará las pensiones, todas estas cuestiones que se dicen para meter miedo a la gente. Yo creo que al final lo que están consiguiendo es que cada vez de forma masiva más gente se pase al bando del sí a la independencia, por una razón muy simple, y es porque alguien que te amenaza, que te insulta, que te prohíbe, que te cohíbe, no resulta atractivo. ¿Quién quiere quedarse en esa casa donde el padre siempre te está metiendo bronca, te está diciendo que eres un inútil, te coge el salario y se lo gasta en lo que le da la gana, ¿no? Y además te dice que tú no puedes decidir, no puedes votar, no te puedes emancipar? ¿Quién quiere quedarse en esa casa con ese padre? Que ni tan solo te permite algo tan elemental como ir a las urnas para decidir qué quieres ser cuando seas mayor. Y tengo la impresión de que eso nos está aplanando bastante el camino a aquellos que sí que lo tenemos muy claro. Otras cosas que se lo pueden contar a catalanes castellanoparlantes y que se vienen diciendo, y es que ya se han dicho, pero pues yo creo que es buena ocasión también para comentarlo ahora, que el castellano será el idioma oficial en Cataluña, tendrá el estatus que merece como un idioma que se habla muchísimo, por supuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, en Cataluña no hacemos lo que se hace en las instituciones españolas, que te expulsa cuando hablas tu propio idioma. Y no es una hipótesis, les estoy hablando de vivencias directas. En el Congreso Español hablas catalán, te expulsan. Eso nunca ha ocurrido en Cataluña, en el Parlamento catalán, donde quien quiera puede hablar el idioma que quiera. Y eso seguirá siendo así. Porque desde siempre, pues en Cataluña, las instituciones catalanas, la política catalana, eso lo ha tratado de forma distinta. Y ahora mismo no nos interesa tanto de dónde viene la gente, qué identidad tiene la gente, qué idioma habla, qué creencias tienen, todo eso, sino dónde vamos. No es de dónde venimos, ese no es el tema importante, es dónde vamos, dónde queremos, dónde decidimos ir todos juntos. Y eso, pues, se aplica a todos, puede participar todo el mundo. Sí, buenos días. Yo quería saber si los catalanes que vivimos aquí en México el 9 de noviembre podemos votar y cómo será, o el extranjero en general. Sí, comentaba ahora con el presidente que tendríamos que ir cerrando ya, vamos a hacer las últimas preguntas. La pregunta aquí en México es muy pertinente, claro, y la respuesta es que no lo sé. No lo sé, no se sabe. Estamos trabajando en el tema porque, como ustedes conocen perfectamente, mucho mejor que yo, en propia piel, últimamente ha habido problemas reales para poder ejercer el voto en las convocatorias electorales desde el extranjero, ¿no? Se está aprobando una ley en el Congreso Español que va a revertir el sistema y vamos a volver un poco al sistema que teníamos antes de que se produjeran estos problemas, de forma un poco corregida. A ver si eso funciona mejor. Aquí los que se están quejando más del tema son los diputados gallegos y además los mismos del PP de Galicia, que como saben en Galicia el PP tiene mucha fuerza, el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que en eso igual al final nos acaban ayudando un poco. Pero yo no sé si esto realmente irá tan rápido como para estar en vigor el próximo 9 de noviembre. Lo más probable es que no. Y como además lo calificarán de ilegal desde el gobierno español, pues lo que tendremos que hacer es hacer un censo de votantes extranjeros. Es probable que esa sea la mejor vía, ¿no? Y es lo que se está estudiando y se tendrá que hacer muy rápido, y bueno, ya les haremos llegar en el momento que toque, pues si todos aquellos que quieran votar, que lo pueden hacer libremente inscribiéndose en este censo. Esta es la vía más probable, pero no está cerrada ahora mismo. Y tampoco no es un tema que lo lleve yo.
sino que eso es más, se está discutiendo más en el Parlamento de Cataluña y yo estoy en el Parlamento español. Pero algo se hará sin duda. De todas formas, si alguien se lo puede permitir y tiene ganas y posibilidades, yo lo que le recomendaría es que viajen a Cataluña. Hombre, no se lo pierden, si pueden, ya sé que no siempre es posible, pero eso será historia y será una cosa inédita, nunca vista, lo podrán contar a sus nietos y yo creo que valdrá mucho la pena, ¿no? Ir ahí y entonces votar in situ. Seguramente serà el mejor. Hi ha una pregunta ja, no sé, i una ja, no sé. Tanquem una ronda amb totes les... Fem col·lecció de preguntes y respon totes juntas. Sí, tú mateix aviso. Vale, pues ahora vamos a hacer todas las preguntas y pueden ser muy breves y yo intentaré responderlas también todas de golpe, ¿no? M'agradaria preguntar si la classe política catalana contempla que a partir d'aquesta obertura de llibertat, d'aquest vot democràtic, si després la construcció d'un nou estat serà un estat de democràcia plenament participativa, on hi hagi noves oligarquies i repeticions del model de l'estat espanyol, diguéssim, polític, que seria un gran error, jo crec. O sigui, els joves tenim molta esperança en la il·lusió de crear un nou estat millor, no? I tindrem oportunitats i sigui més just. Hi havia una campanya a Catalunya mirant com volem ser un país normal, no? Si volem ser un país normal, no hi comencem fent un referèndum amb dues preguntes. Quan la majoria de països que fem un referèndum fan independència sí o independència no. M'agradaria saber perquè som l'únic país, o crec que som l'únic país que fem una doble pregunta. Si es va incloure el PSC, que cada dia està més amb caiguda picada i supera facilitats i tot, o no sé, perquè és un complicat de la història. Moltes gràcies, jo en primer temps soc mexicà i també estic d'acord amb l'autodeterminació dels pobles, en aquest cas de Catalunya, us felicito. La meva pregunta és com es podrà enfrontar un possible bloqueig d'Espanya, sobretot en el cas d'una Catalunya independent i el seu lloc en la Unió Europea? Dues preguntes també en relació amb el primer company que va parlar. Quines mesures concretes ha plantejat l'Esquerra per fer del futur estat català un estat de més democràcia participativa o un suport social, és a dir, coses com una pensió universal, aquestes coses. I l'altra, què opinió té al respecte de la declaració que es va fer ahir al Congrés de CiU, on es parlava que per obtenir la nacionalitat catalana s'hauria de tenir un mínim de coneixement de la llengua? Sabem el procés que està patint, està a Kosovo per entrar a la Unió Europea. És veritat que la Unió Europea va actuar com un ens sencer, ell sol, i acceptar Kosovo sense que cap altre país component de la Unió Europea pugui vetar l'entrada? Tenint en compte que el dret a l'autodeterminació està realment, en aquest sentit, totalment legalitzat per part de les Nacions Unides, la possibilitat que realment, finalment, no se'ns deixés anar a les urnes en novembre, la declaració unilateral de la independència sí està prevista, suposo. El tema d'un país millor, les propostes d'Esquerra, efectivament això... En castellà. Estoy en México, es verdad. Un país mejor, la pregunta, dos compañeros que preguntaron si la independencia nos servirá para hacer un país mejor. Digamos de entrada que a nadie se le pregunta si la independencia le va a servir para ser mejor. Es un derecho y si la gente lo quiere, pues lo ejerce. Ya está. Yo no sé si los mexicanos a principios del 19 se estaban preguntando si eso valía la pena, si sería mejor o peor, y si fuese peor, pues entonces igual no merecía la pena y era mejor quedarse con España, ¿no? Yo creo que, digamos, es un tema que la gente lo quiere de por sí, por eso, porque lo deciden y creen que tienen todo el derecho del mundo a decidir sus cuestiones como pueblo independiente soberano. Pero bueno, para mí sí que es importante. Para mí sí. Y para Esquerra Republicana, que es el partido que represento, pues también es importante. Partido de izquierdas, ¿no? Conscientes de que, claro, lo que no podemos hacer es imponer nuestro modelo
de un país independiente al resto de las personas, porque a nosotros nos vota la gente que nos vota. Yo creo que hay algunas cuestiones de consenso en las que nos pondríamos de acuerdo prácticamente todos los partidos y ciudadanos de Cataluña para hacer un país distinto. Por ejemplo, no queremos monarquía. Yo creo que hay alguno que lo defiende. Una vez conocí a uno que quería una monarquía catalana y tal, pero murió. Y entonces yo creo que ya no queda nadie. Bueno, yo creo que nos pondríamos de acuerdo en que no queremos un ejército como el ejército español, pero que deberíamos estar pues inseridos en una red de seguridad y cooperación mediterránea y europea, porque nos toca. Yo creo que ahí también habría consenso. Yo creo que habría consenso en diseñar una democracia más participativa. Por ejemplo, con listas abiertas, que la gente no tuviera que votar un partido con una lista cerrada, sino que pudiera votar también a personas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque, hombre, tú no votas una lista y te tragas a todos los nombres de esa lista, con todos los corruptos que hay aquí, dentro de esa lista, ¿no? Tú puedes discriminar y decir, pues mira, este me parece un tío majo, y además pues buen político, y además bastante íntegro, pues voto a este. Y a este no, porque este todos sabemos que es un impresentable, por tanto a este no lo voto. Pero ahora es que tienes que votar al PAC. Y eso quiere decir que hay un falseamiento de la democracia previo cuando se diseñan las listas. Y es dentro del partido que se decide quién va a mandar. Y eso, yo creo que ahí también habría consenso, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuestiones que creo que nos podríamos de acuerdo muy rápido. Pues ya hay otras que no lo sé. Claro, nosotros defendemos el estado del bienestar de forma, pues, con bastante rotundidad. Y creemos mucho en el sector público y que hay que invertir mucho más en hospitales, en escuelas públicas, etcétera, ¿no? Bueno, hay gente que piensa que tal vez no tanto, que pues querrían una economía un poco más liberal y que se debería dar más rienda suelta al libre mercado y que la gente no pagara tantos impuestos. Y eso dinamizaría más la economía. Bueno, es otra manera de pensar, también muy legítima y aceptable. Y lo que no puedes decir es decir, no, pues el futuro de Cataluña pues solo se escribirá con tinta roja y no con tinta azul. Bueno, no, eso lo decidirá la gente. Es que para eso está la democracia, para que la gente decida en un periodo constituyente cuáles quieren que sean los fundamentos de esta nueva República Catalana. Y a partir de ahí, pues también habrá la alternancia en el poder para que pues los diversos partidos diseñen ese país que todos queremos que sea mejor. Un indicio que a mí me hace pensar que las cosas irán a mejor. Solo durante el proceso, el tema de la corrupción, que preocupa mucho, como aquí en México, ahí también, y es un problema muy grave, pues ha ido saliendo a la luz y se ha ido destapando. Y han empezado a descabalgarse personas, políticos, afectados de corrupción. Y nunca se llega tan lejos como se debería llegar, es cierto. Pero esto ha empezado a ocurrir cuando años atrás no pasaba. En parte se debe al proceso. El mismo proceso está destapando cosas. Está creando tensiones, que quiere decir pues, que hay gente interesada en destapar la porquería. Bueno, pues bienvenida sea este ejercicio de transparencia, aunque sea pues, de forma casi de carambola, casual, ¿no? Fijaos, por ejemplo, el papel que está haciendo Artur Mas. Artur Mas es el presidente de Cataluña, está de alguna forma liderando este proceso desde hace un par de años, antes no, pero ahora sí. Es un poco el Agustín de Iturbide catalán, ¿no? Es alguien pues, de centro derecha, más bien acomodaticio, pero que un buen día decide sumarse a una nueva causa, ¿eh? Y lo hace de una forma muy digna, ¿no? Y con mucha convicción. Claro, y ahora este hombre, Artur Mas, se está enfrentando a los grandes poderes, no solo el poder español, también a la gran empresa que está en Cataluña o que es catalana, los grandes poderes de la Caixa, que es el gran banco, de la editorial Planeta, que es la gran editorial multinacional, a los grandes poderes del círculo ecuestre, que es como la aristocracia oligárquica empresarial en Cataluña. Ese hombre, que es un hombre de derecha, lo que nosotros llamamos un pijo, ¿no? Es un hombre de las clases acomodadas, que
no ha tenido que sufrir, siempre el plato en la mesa lo ha tenido fácilmente, ¿no? Pues, y ese hombre está haciendo un sacrificio y haciendo un papel bastante valiente, enfrentándose con los grandes poderes, ¿no? Claro, eso también dice algo, eso es posible porque existe ese proceso, si no, todo esto no estaría sucediendo, ¿no? Por tanto, eso da mucha esperanza, que ya durante el proceso pasen estas cosas. Si queremos un país normal, que es una campaña de Òmnium cultural, efectivamente, ¿no? Relacionada también con todo lo que estamos hablando, con este proceso de autodeterminación. Si queremos un país normal, ¿por qué no hacemos unas preguntas normales? ¿Por qué encadenamos dos preguntas? Una primera, que es el tema de las preguntas que se harán a la gente el 9 de noviembre, ¿no? La primera, si quieres un Estado, y la segunda, si quieres un Estado independiente. No es la primera vez que se hace una cosa así, se han hecho cosas similares, que yo sepa, por ejemplo, en sitios como Puerto Rico y tal. Pero bueno, sí que se podría haber hecho más simple. Y yo estoy totalmente de acuerdo que las cosas sencillas a veces son más potentes y son más fáciles de entender y por tanto el resultado también es más fácil de interpretar. Yo creo que el problema no es tanto que la gente entienda o no entienda la pregunta, la gente es inteligente, lo entiende perfectamente. Yo creo que el problema es cómo interpretas el resultado, ¿no? Porque si sale mucha gente que quiere un Estado, pero que no lo quiere independiente, pues ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿En qué situación te encuentras? Bueno, pues nosotros en ese caso batallamos mucho para que esto no fuera así. Éramos partidarios de la pregunta simple, la pregunta escocesa, es ¿usted está a favor de una Cataluña independiente? ¿Sí o no? ¿Eso se entiende? ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Se interpreta bien el resultado? ¿El sí o el no? Pues es lo que queríamos. ¿Y por qué no se ha impuesto nuestra opción? Porque tuvimos que ponernos de acuerdo. Porque el Parlamento de Cataluña es complicado. Y hay 7 fuerzas ahí presentes y cada una tiene sus peros y sus cosas. Y eso hay que respetarlo. ¿Por qué hay que respetarlo? Porque es lo que la gente ha querido. La gente votó a esos partidos y están ahí presentes. Entonces, intentamos hacer un acuerdo que fuera mayoritario, tan plural como fuera posible, pero eso tiene un precio. Y este es el precio. Yo creo que es cierto que puede complicar un poco la interpretación, la lectura del resultado, es cierto. Pero en el momento actual, ¿no? Con la campaña, con las hostilidades que llegan del poder español, mi impresión es que eso no es tan importante como podría ser una situación normal. Queremos un país normal porque no lo es. Ahora no lo es. Y como no es normal, pues salen cosas un poco raras, ¿vale? Como esto de la pregunta que comentabas. Era la pregunta, seguramente no era la pregunta que nosotros deseamos, no era la más sencilla, no era la más entendedora, la de lectura más fácil, pero sí que era la que aunaba más voluntades y sensibilidades. Y por eso se hizo este diseño de pregunta, ¿no? Porque lo prioritario en estos momentos es juntar a tanta gente como sea posible, darle tanta fuerza humana como sea posible al proceso, a través de los partidos o en la calle, a través de las entidades cívicas o donde sea. Y nos encontramos en ese proceso. ¿Alguna cuestión más? El ingreso de Kosovo no. O sea, en la Unión Europea política, que quiere decir con derecho a tener un comisario en el gobierno europeo, concurrir a las elecciones europeas que se celebrarán de aquí pocas semanas, tener europarlamentarios, la Unión Europea política, y para ser Estado miembro de la Unión Europea política necesitas el acuerdo de todos los Estados miembros. Cualquier Estado de la Unión Europea tiene derecho a vetar el acceso de un nuevo Estado. Por lo tanto, es cierto cuando dicen que Kosovo, si lo siguen vetando, no podrá entrar. Y es cierto cuando dicen que la República Catalana, si se proclama independiente y alguien la veta, no podrá entrar en la Unión Europea política. Eso es cierto, ¿cierto? Y vamos a decirlo, ¿no? Igual que explicamos las grandes cosas, pues explicamos también los problemas. Eso es cierto. Ahora bien,
¿Por qué eso no me desespera? ¿Por qué duermo las noches tranquilo? Y no estoy aquí tirándome los cabellos. Me ven ustedes sereno, tranquilo, ¿no? No parezco histérico. Bueno, ¿por qué? Porque entrar en la Unión Europea política tampoco es el cuerno de la abundancia, tampoco lo resuelve todo. Por ejemplo, podríamos estar en la situación que está Noruega, o Islandia, o Suiza, que no están en la Unión Europea política, o Andorra, que usan el euro, algunos de estos, que están en el mercado común, lo que se llama la EFTA, European Free Trade Agreement, ¿no? Es una asociación de gente que no quieren o que no pueden estar en la Unión Europea, pero que en cambio disfrutan de todas las ventajas del mercado común europeo, de la libre circulación de bienes y de personas, y que no pagan las facturas de la Unión Europea. Y entonces cuando sale alguien como Durão Barroso, el presidente de la Unión Europea política, y dice una cosa como a los catalanes no les interesa la independencia porque caerían de la Unión Europea política y tendrían muchísimos problemas y tal, pues yo lo único que se me ocurre decirle a este buen hombre, que debe tener sus razones para meterse en camisa de 11 varas, y a mí lo único que se me ocurre decirle es: no entiendo por qué usted, que cobra un salario como alto mandatario de la Unión Europea, quiere que los catalanes dejemos de pagarle su salario. Se me escapa. Porque los catalanes, a diferencia de España globalmente, los catalanes somos contribuyentes netos de la Unión Europea. Por lo tanto, aportamos más de lo que sacamos de ahí, ¿no? Igual que nos pasa con el Reino de España. No tan pronunciado, es mucho menor la proporción. Entonces la pregunta es: ¿por qué este hombre quiere darnos una patada a los catalanes por ejercer un derecho democrático, por ir a votar a las urnas, por ser independientes, como lo es su Portugal, por ejemplo, cuando él está cobrando de nosotros? ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? ¿Ustedes se han encontrado con alguien, algún funcionario, algún político, algún gobernador, un diputado que diga: si mi gente es libre, se irá a la ruina? Es que eso es jugarse el sueldo. No se entiende, es algo muy, muy extraño, ¿no? Por lo tanto, ahí está pasando algo raro. El tema, creo que... el examen de catalán, de los nuevos ciudadanos que ingresen a la República Catalana. Es verdad que eso se ha discutido en el último congreso de Convergencia Democrática, que es el mayor partido de Cataluña, el que está gobernando ahora, que lidera Artur Mas. El que represento yo es el segundo en el Parlamento catalán, y ellos son más de centro-derecha, nosotros más de izquierda, ¿no? Bueno, eso nosotros no lo decimos. Pero, vamos, tampoco es tan estrambótico. O sea, lo que está diciendo Convergencia Democrática es un poco lo que comentabas antes. Queremos ser un país normal. ¿Y qué hace un país normal? ¿Qué hace, por ejemplo, el Estado español? Pues para obtener la nacionalidad española hace exámenes de lengua. Y si no aprueban el examen de lengua, como ha pasado muchas veces, de lengua española, pues no les dan la nacionalidad. El otro día estábamos discutiendo precisamente con una señora marroquí que no tiene un buen dominio del español y que le denegaron la nacionalidad española por eso. Y eso lo hacen casi todos los países europeos. Nosotros no lo vemos bien, creemos que habría que ser más abierto en ese caso. Pero, bueno, Convergencia Democrática dice que sí, pues no sé, sus razones tendrán, ¿no? Ya, si acaso cuando venga alguien de Convergencia aquí, se lo preguntáis, seguro que os lo saben explicar mejor que yo. Y en cuanto a la declaración unilateral de independencia, ¿no? La DUI, ¿no? Que da mucho miedo. Declaración unilateral de independencia, ¿no? Como si fuéramos, pues, gamberros, ¿no? No nos importa lo que dicen nosotros y vamos a nuestra bola y declaramos la independencia sin atender a razones, ¿no? Es un poco la sensación que se puede dar. Ahora, la pregunta que me hago yo es: ¿ustedes han visto alguna declaración de independencia que no sea unilateral? ¿Han visto alguna declaración de independencia que sea bilateral o multilateral? Y que se ponen ahí, pues, 50 países todos juntos a proclamar la independencia de alguien. ¿Ustedes lo han visto en algún caso?
¿no? Checoslovaquia, Chequia proclamó su independencia, Eslovaquia proclamó la suya, no la proclamaron juntos, ni de forma bilateral, cada uno proclama la suya, porque la independencia es eso. Soy mayor de edad, ahora estoy solo en el mundo ante mis responsabilidades. La independencia es eso, soy soberano. Y por tanto no depende de los otros, depende de mí. Claro que es unilateral, ¿cómo va a ser? Ahora, no sé si la pregunta iba por ahí. Ahora mismo el debate sobre esa declaración unilateral de independencia se está conduciendo en el sentido de decir, os vais a meter en un buen lío. Y además va a ser una vía que no será democrática. Ese es el rintintín que hay detrás de la observación, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, queremos votar, queremos un referéndum. Entonces hay gente que saldrá, no, eso no lo haréis, no os lo dejarán hacer, como el ministro Margallo. Y entonces iréis a hacer una estracanada, una locura, como una DUI, una declaración unilateral de independencia. El ministro español del ramo de Asuntos Exteriores se agradece que sea siempre el ministro de Exteriores quien hable de temas catalanes. Eso ya da mucha esperanza. Bueno, y entonces este hombre dice estas cosas, ¿no? Relacionándolo con el 6 de octubre, ¿no? El 6 de octubre famoso del año 34, en que hubo un desastre enorme porque Lluís Companys proclamó el Estado catalán y en 4 horas el ejército lo había vapuleado, y estaban ya en prisión. Vale, no estamos en el año 34, no haremos un 6 de octubre, no repetiremos eso porque no es lo que queremos. Queremos votar y queremos que la gente dé apoyo al proceso. Eso es lo que queremos. Queremos hacer como los escoceses. De hecho, somos como los escoceses en cuanto a derechos y libertades. La diferencia es que el Estado español no es, el Reino de España no es como el Reino Unido. Esos sí que son diferentes. Tienen actitudes muy diferentes ante eso. Queremos votar. ¿Qué pasa si por lo que sea, pues eso no puede ser? ¿O qué pasa si votamos y entonces tenemos que hacer algo con esos votos? Imaginaos que la gente vota que sí masivamente. ¿Qué haremos? Pues claro, queremos una proclamación de independencia. ¿Qué quieren ustedes que hagamos? ¿Que la gente vote que sí a la independencia y los políticos nos vayamos de rositas, de vacaciones a Cancún? No, responderemos al veredicto de las urnas, claro que sí. Y si por lo que fuera, porque por la fuerza lo impiden o porque Mariano Rajoy hace algún disparate para impedirlo y no se puede votar en ese referéndum, ¿haremos una DUI? Pues no lo sé, no es lo ideal, pero si nos empujan a DUI, pues igual sí. ¿Y eso será ilegal, unilateral, salvaje y tal? Hombre, si eso lo vota la mayoría de los diputados del pueblo de Cataluña, los diputados en el Parlamento de Cataluña que han sido elegidos en las urnas por la gente, pues digo yo, no será unilateral respecto al pueblo de Cataluña, será bilateral entre el Parlamento de Cataluña y el pueblo de Cataluña, por tanto, a mi entender, será absolutamente y totalmente legítimo. No es el proceso ideal que nosotros queremos, pero es que a veces en la vida, como saben ustedes, no siempre escoges a la persona o el socio ideal. A veces escoges aquel que te ayuda más y que te sirve más para seguir viviendo y ser feliz. Pues como somos modestos, como somos personas humanas y no somos superhéroes, los políticos tampoco, pues haremos lo que buenamente podremos, eso sí, para cumplir y responder a los anhelos de libertad del pueblo de Cataluña. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pero quisiera hacer una proclamación contigo. Esta sí tiene que ser en catalán. Hijo, mi voz está fea, ¿eh? Es un ideal. Para mí es un ícono. I diu així, diu, el meu país, Catalunya, la meva parla el català, la meva dansa la sardana i el meu desig la llibertat. Gràcies, Albert, per estar en casa nostra. Gràcies.
Les pedimos un brindis que os convidem a la bandera, si hacen el favor, gritaremos